Bienvenidos a la lección de hoy que estudiaremos las secciones 137 y 138 de Doctrinas y Convenios. Soy Lolo y estoy contento de estar con vosotros una semana más. Esta semana estudiaremos el tema la visión de la redención de los muertos y el himno Me gusta ir al templo. Bien. El presidente Russell M. Nelson enseñó: nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir la bendición del Santo Templo, tener gozo duradero, y ser merecedores de la vida eterna. El 21 de enero de 1836, el profeta José Smith y otros líderes de la Iglesia tuvieron una reunión especial en el templo de Kirtland, que estaba casi por concluirse. En esa ocasión, el profeta tuvo una visión del reino celestial, durante la cual el Señor explicó cómo juzgará a aquellos que mueren sin el conocimiento de este evangelio. Esa revelación se encuentra registrada en Doctrinas y Convenios 137. El 3 de octubre de 1918, mucho tiempo después, el presidente Joseph F. Smith recibió una visión registrada en Doctrinas y Convenios 138 que aclaró más la doctrina de salvación para los muertos. En esa visión, el presidente Smith aprendió que entre el tiempo de la muerte y la resurrección del Salvador, él ministró a los justos en el paraíso, quienes habían estado esperando la redención de las ligaduras de la muerte. El presidente Smith también fue testigo de la organización de la obra misional en el mundo de los espíritus. Las revelaciones que están registradas en Doctrinas y Convenios 137 y 138 están separadas por más de 80 años y más de 2.400 kilómetros. La sección 137 fue recibida por el profeta José Smith en 1836 en el templo de Kirtland, como he dicho anteriormente, que todavía no se terminaba, y la sección 138 fue recibida por Joseph F. Smith, el sexto presidente de la Iglesia, en 1918 en Salt City. Pero en cuanto a doctrina, estas dos visiones tienen un sitio una al lado de la otra. Ambas contestan preguntas sobre el destino de los hijos de Dios en la próxima vida y ambas adquieren un significado más profundo cuando consideramos las experiencias de la vida de los profetas que las recibieron. La visión de José Smith le ayudó a entender el destino eterno de su amado hermano Alvin, que había fallecido 6 años antes de que fuera restaurada la autoridad para bautizar. Perdón. Desde entonces, José había tenido preguntas sobre la salvación eterna de Alvin. La visión de Joseph F. Smith reveló verdades gloriosas sobre el mundo de los espíritus, lo cual seguramente fue una revelación consoladora para alguien que había llorado la muerte de muchos familiares cercanos. Joseph F. Smith perdió a su padre, Hiram Smith, a los 5 años y a su madre, Mary Fielding Smith, a los 13 años. Al momento de recibir su visión en 1918, había llorado la muerte de 13 hijos. Muchas de las preguntas que las personas tienen sobre la vida después de la muerte se contestan en estas revelaciones. La sección 137 provee conocimiento inicial en cuanto a tales cuestiones y la sección 138 brinda aún más conocimiento. Juntas testifican del grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo. El presidente Henry B. Eyring declaró: solo una pequeña minoría de los hijos de Dios obtienen en esta vida una total comprensión del plan de Dios, junto con el acceso a las ordenanzas del sacerdocio y los convenios que hacen que el poder expiatorio del Salvador tenga pleno vigor en nuestra vida. Incluso quienes tienen los mejores padres pueden vivir fielmente de acuerdo con la luz que tienen, aunque nunca hayan oído de Jesucristo y su expiación, ni se los haya invitado a bautizarse en su nombre. Así ha sucedido con innumerables millones de nuestros hermanos y hermanas a lo largo de la historia del mundo, lo cual es cierto. Algunas personas podrían considerarlo injusto, incluso podrían considerarlo una evidencia de que no hay ningún plan ni requisito específico para la salvación, al pensar que un Dios justo y amoroso no crearía un plan que esté a disposición de la proporción tan pequeña de sus hijos.
Es comprensible pensar eso. Otras personas podrían concluir que Dios debe haber determinado de antemano a cuáles de sus hijos salvaría y haberles hecho llegar el Evangelio, mientras que quienes jamás escucharon el Evangelio sencillamente no fueron escogidos. Alvin Smith, a la edad de 17 años, Alvin Smith, a la edad de 17 años, José Smith se sintió destrozado por la muerte repentina de Alvin, su hermano mayor, a quien amaba y admiraba grandemente. La familia Smith pidió al ministro presbiteriano de Palmyra, Nueva York, que oficiara en el servicio funerario. Como el joven no era miembro de la congregación del ministro, este afirmó en su sermón que Alvin no podía ser salvo. William Smith, hermano menor de José, comentó: el ministro dio a entender muy claramente que Alvin había ido al infierno por no ser miembro de su iglesia. Pero bueno, si algo aprendemos en la sección 137 es que toda persona que muere sin el conocimiento del Evangelio, pero que lo habría recibido, heredará el reino celestial. Y también aprendemos que el Señor nos juzgará por nuestras obras y por los deseos de nuestro corazón. Todos los niños que mueran antes de llegar a la edad de responsabilidad, es decir, de 6 años, se salvarán en el reino celestial. He dicho 8 años porque es la edad aproximada de responsabilidad, pero puede ser antes, depende de la madurez del niño. Poco puedo añadir a todo ello. Bien, Joseph F. Smith dijo: mi alma está desgarrada, tengo el corazón hecho pedazos, palpitante como si quisiera dejar de latir. Ah, mi buen hijo, mi gozo, mi esperanza. Dios mío, ayúdame. Fueron las palabras que escribió en su diario el presidente Joseph F. Smith ante la muerte de su hijo mayor, Hiram Mark Smith, que era un apóstol y tenía 45 años de edad, quien murió en enero de 1918 a causa de la rotura del apéndice. 8 meses después, el 24 de septiembre, la viuda de Hiram, Ida Bollman Smith, murió a causa de un fallo cardíaco, solo una semana después de haber dado a luz a un hijo varón. La pareja dejó a 5 hijos. En ese tiempo, la Primera Guerra Mundial seguía con intensidad. La muerte y la guerra ciertamente estuvieron en la mente del presidente Smith ese año. Esto lo siguiente que voy a leer, lo dijo George S. Tate. Que quede bien claro que mediante la expiación de Jesucristo y la obediencia a los principios del Evangelio, todo el género humano puede salvarse. El presidente Smith recibió una visión que nos ayuda a entender las enseñanzas de Pedro sobre el mundo de los espíritus. Quiero hacerles saber que cuando aprendan sobre la visión del presidente Smith sobre el mundo de los espíritus, deben observar el proceso de revelación que él describió. A medida que meditaba en cuanto a las Escrituras, reflexionó sobre la doctrina de la expiación y el amor que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo tienen por toda la humanidad. El estar pensando en ello le trajo a la mente las palabras de Pedro. Entonces, al estar meditando las palabras de Pedro, fueron abiertos los ojos de su entendimiento. El Espíritu del Señor descansó sobre él y vio el mundo de los espíritus. El elder David Aberna dijo lo siguiente: nuestro cuerpo físico posibilita una amplitud de experiencias profundas e intensas que sencillamente no podríamos obtener en nuestra existencia premortal, lo cual es verdad. De este modo, nuestra relación con otras personas, nuestra capacidad para reconocer la verdad y de actuar según ella, y nuestra habilidad de obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo aumentan por medio de nuestro cuerpo físico. El plan del Padre ha sido diseñado para brindar guía a sus hijos, ayudarlos a llegar a ser felices y a llevarlos de regreso a Él a salvo, con cuerpos resucitados y exaltados. Entendamos que una plenitud de gozo es el tipo de gozo que tiene el Padre Celestial. El Padre Celestial tiene un cuerpo físico de carne y hueso, como lo se puede ver en Doctrina y Convenios 130
Versículo 22. Cuando el cuerpo y el espíritu están separados, no somos como Él y no podemos recibir una plenitud del gozo, tal como lo podemos ver y leer en los Doctrinas y Convenios 93, versículos 33 y 34. Cuando el cuerpo y el espíritu están inseparablemente unidos, cuando hemos resucitado, con el tiempo podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial y tener una plenitud de gozo. Bien, los justos del mundo de los espíritus están esperando el advenimiento o llegada del Hijo de Dios para que los liberara y los restaurara a su forma perfecta. Me gustaría que visualizaran lo que estaba sucediendo en la tierra mientras esos espíritus justos estaban reunidos. Jesucristo estaba llevando a cabo la expiación a favor de todos los hijos del Padre Celestial por medio de su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz. Algunos de los espíritus justos del mundo de los espíritus habían esperado miles de años para ser liberados. Ese sacrificio que Jesucristo estaba realizando incluiría la redención de sus pecados, así como la salvación de la muerte física. Seguidamente voy a leer el relato del propio presidente Joseph F. Smith sobre los acontecimientos de su vida. Quizá algunas palabras se repitan de las que he dicho, pero esto lo dijo el presidente Joseph F. Smith, ¿de acuerdo? Venga, entre 1869 y 1918, el presidente Joseph Smith vivió la angustia y el dolor relacionados con la muerte de miembros de la familia. Enterró a 13 hijos, 9 de los cuales murieron en la niñez, y a una esposa. El presidente Smith escribió lo siguiente en una carta dirigida a su esposa Edna, cuando su hija primogénita, Mercy Josephine, murió a la edad de casi 3 años. Apenas me atrevo a escribir. Aún ahora mi corazón sangra y mi mente es un caos. Y si me quejo, pido a Dios que me perdone. Mi alma ha sido y es puesta a prueba con una intensa aflicción. Mi corazón está herido y casi completamente desgarrado. Estoy desolado. Mi casa parece desierta y casi sombría. Sin embargo, aquí está mi familia y mi pequeña bebé, pero no puedo evitar sentir que el lazo más tierno, más dulce, pero más fuerte que me ataba al hogar y a la tierra, se ha roto. Disculpa. Mi bebé, mi dulce dodo se ha ido. Apenas puedo creerlo y mi corazón todavía se pregunta si es verdad. Miro en vano, estoy a la escucha, pero no hay sonido alguno. Vago por los cuartos, todos están vacíos, solitarios, desolados, desiertos. Miro hacia el sendero del jardín, escudriño alrededor de la casa, miro aquí y allá tratando de vislumbrar una pequeña cabecita rubia de mejillas rosadas, pero no. Ya no escucho más los suaves pasitos, ni veo los sonrientes ojitos negros brillantes de amor por su papá, ni tampoco escucho la dulce vocecita haciendo miles de preguntas y diciendo cosas muy bonitas, parloteando alegremente. Ya tampoco me rodean el cuello sus suaves y regordezas manitas, y sus cariñosos labios rosados ya no me devuelven con tierna inocencia el amoroso abrazo y los besos que le doy. Solo queda una pequeña silla vacía. Sus juguetes se han guardado y se han recogido, y se ha recogido su ropa. Solo queda el único desolado pensamiento que pesa sobre mi corazón en forma insoportable. Ella no está aquí, se ha ido. Pero, ¿acaso no regresará? No puedo apartarse de mí por mucho tiempo. ¿Dónde está? Estoy casi loco de dolor y solo Dios sabe cuánto amaba a mi pequeña hijita y que ella era la luz y la alegría de mi corazón. La mañana antes de fallecer, tras haber estado levantado con ella toda la noche, pues la cuidaba toda la noche, me sacaré las lágrimas después, ¿de acuerdo? Le dije, mi chiquita no durmió en toda la noche. Se acordió la cabeza y respondió,
Esta noche voy a dormir, papá. Oh, esas palabritas me atravesaron el corazón. Supe que no lo creía, que era otra voz, que se refería al sueño de la muerte, y así durmió. Ah, la luz de mi corazón se apagó. La imagen del cielo que estaba grabada en mi alma casi desapareció. Debemos entender que las personas por todo el mundo profesan creencias diferentes acerca de lo que nos ocurre al morir. Brevemente les diré que en cierto modo todo el mundo de los espíritus se puede considerar como una prisión, ya que incluso los espíritus de los justos consideran un cautiverio el estar separados de su cuerpo, tal como lo vimos en Doctrinas y Convenios 138, los versículos 49 y 50. Una de las cosas importantes que nos enseña la sección 138 son detalles en cuanto a quienes irán al paraíso espiritual al momento de la muerte y las condiciones en las que vivirán. Señalaré que solo los inicuos y los rebeldes van a la prisión espiritual cuando mueren, sino también todos los que mueren en sus pecados sin un conocimiento del Evangelio. Me recuerdo que mientras el presidente Joseph F. Smith estaba meditando sobre pasajes de 1 de Pedro, el Señor le reveló la forma en que las personas que estén en la prisión espiritual tendrán la oportunidad de recibir las bendiciones del Evangelio. ¿Cómo fue posible que el Señor predicara el Evangelio a todas las personas de la prisión espiritual en solo 3 días? Créeme cuando os digo que para Él nada es imposible. Además, bajo la dirección de Jesucristo, mensajeros justos enseñan el Evangelio a los que se hallan en la prisión espiritual. Según el versículo 34 de la sección 138, ¿por qué es necesario predicar esos principios del Evangelio a quienes se encuentran en la prisión espiritual? Quizás sea necesario explicar que ser juzgados en la carne según los hombres significa que todos los hijos de Dios, vivos o muertos, necesitan tener la oportunidad de aprender sobre el Evangelio y de aceptarlo, a fin de que se les pueda juzgar con la misma norma. Para que todos vosotros, mis estimados hermanos y hermanas, entiendan cómo todos escucharán el Evangelio, aclararé que aunque el Salvador visitó el mundo de los espíritus solo por un breve tiempo después de morir, Él organizó a los espíritus justos para que predicaran el Evangelio a los que están en la prisión espiritual. Esa labor continúa hoy en día. Las personas que en la actualidad fallecen sin haber escuchado o aceptado el Evangelio tendrán igualmente la oportunidad de escucharlo y aceptarlo en el mundo de los espíritus. Voy a hacer un paréntesis y quiero recordar que para mantener este canal necesitaría de sus donativos. El enlace para poder hacer los donativos está en la descripción, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto y con perdón, continúo. Les cuento que el presidente Joseph Smith registró los nombres de muchos de los espíritus, grandes y poderosos, que vio en el mundo de los espíritus que esperaban que el Salvador se les apareciera tras morir en la cruz. Algunos de los espíritus que visitó el Salvador eran profetas del Antiguo Testamento y del Libro de Mormón. Comenzando con el versículo 53 de esta sección 138, leemos que el presidente Smith también vio a espíritus selectos que iban a nacer en los últimos días, incluso al profeta José Smith, su tío, y a Hiram Smith, su padre. Al fin de aclarar que la obra del mundo de los espíritus no está limitado a los que poseen el sacerdocio de Melquisedec, leemos las palabras del presidente Joseph S. Smith, el cual dijo y declaró: estas buenas hermanas que han sido apartadas, ordenadas para la obra, estarán plenamente autorizadas y facultadas para predicar el Evangelio y ministrar a las mujeres mientras los líderes y profetas lo prediquen a los hombres. O sea, después de dejar la vida terrenal, los santos fieles continuarán la labor de predicar el Evangelio. Debemos recordar eso. También aprendemos que los espíritus que se arrepientan serán redimidos mediante la obediencia a las ordenanzas del templo. Serán limpiados por medio de la expiación y recibirán su recompensa. Como análisis, veamos lo que dijo el elder Richard G. Scott. Toda obra que hagas en el templo es tiempo bien utilizado, pero recibir las ordenanzas en forma vicaria por alguno de tus antepasados hará el tiempo que pases en el templo más sagrado e incluso
se recibirán bendiciones aún más grandiosas. Testifico que cuando asistimos, esto sigue diciendo el de Echesco, testifico que cuando asistimos a los templos para efectuar ordenanza por los que han fallecido, les ayudamos a ser redimidos de la prisión espiritual y a unirse a los espíritus de los justos en el paraíso, si es que ellos aceptan las ordenanzas. ¿Deseas una forma segura de eliminar la influencia del adversario en tu vida? Dedícate a la búsqueda de tus antepasados. Prepara sus nombres para las sagradas ordenanzas vicarias del templo y después ve como representante para recibir por ellos las ordenanzas del bautismo y del don de Espíritu Santo. A medida que crezcas, podrás también ser partícipe de recibir las demás ordenanzas. No puedo pensar en una protección mayor contra la influencia del adversario en tu vida. Bien, mis estimados hermanos y hermanas, hasta aquí la lección de esta semana. La salvación de los que están al otro lado del velo. Ya hemos hablado en otra clase sobre ello, y además no hace mucho. Yo os testifico que es verdad. Os testifico que aquellos que murieron sin conocer el Evangelio, en el mundo de los espíritus tienen la oportunidad de conocer ese Evangelio. Y en verdad que nosotros, los santos de los últimos días, cuando morimos, nuestra labor no termina con la muerte. En el mundo de los espíritus continuamos predicando y propagando el Evangelio a aquellos que están ahí, porque para poder recibir las ordenanzas, primero tienen que obtener el conocimiento de ellas o sobre ellas. Mis estimados hermanos y hermanas, una vez más, hacer la obra genealógica por vuestros antepasados. Buscar vuestra historia familiar. Buscar ayuda si precisáis de los consultores de historia familiar. Buscar, escudriñar. Y si ya habéis llegado a un punto donde no se podéis hacer más, está el programa de indexación, el programa de ayudar a otros que están buscando sus antepasados. Mis hermanos y hermanas, sé que huelga decirlo, pero si los que están al otro lado del velo no se salvan, nosotros no nos salvamos. Pensar y recordarlo. Yo os testifico de esta veracidad y de cuánto os he contado y narrado, relatado en este momento, en esta clase de esta semana. En el nombre de Jesucristo. Amén.